Buenas tardes para todos. Mi nombre es Erika Velázquez, estudiante de agronomía. A continuación, responderé las preguntas orientadoras expuestas por el tutor en el foro inicial. La primera pregunta es: ¿qué estudia la microbiología y por qué es importante? Bueno, la microbiología estudia los microorganismos que se encuentran en el suelo, cómo es su hábitat, cuáles son los procesos químicos que tienen para la productividad agropecuaria. También estudia como la rehabilitación y la conservación de los suelos. Es una rama de la ciencia, obviamente. ¿Por qué es importante? Es importante porque con estos estudios y a base de sus análisis podemos determinar por qué un suelo es fértil o no, si podemos recuperar un suelo por medio de los microorganismos, qué es lo que afecta al suelo. Porque pues estos microorganismos tienen gran influencia sobre pues, los ecosistemas. Es utilizado obviamente en beneficio de la comunidad. En estudios pues ha tenido avance en ciencia y agricultura pues y entre otros. ¿Cuál es la diferencia de los microorganismos eucariotas y los procariotas? Que los eucariotas son propias bacterias de archea y tienen estructura sencilla, formados por algas, protozoos, protistas y hongos. En el tema de los procariotas ya tienen una estructura más densa, ¿sí? Tiene una estructura citoplasmática que se llaman orgánulos. Lo más importante que ellos tienen, o que pues las procariotas tienen, es que contienen el núcleo de DNA, mitocondrias, cloroplastos, orgánulos que brindan energía a la célula, y entre ellos encontramos las plantas, los hongos y, en su mayor defecto, pues los animales. ¿Cuáles microorganismos comprenden las eucariotas y los procariotas? Bueno, los organismos que conforman las eucariotas son las bacterias que tienen un papel fundamental, como por ejemplo la degradación de la materia y por supuesto las arqueas. En cuanto a los procariotas, los microorganismos que contienen son las bacterias, la archea, eh, metanorsarcina, crenarcheota, nitrosopulmilus, eucaria, entre otros. Explique 7 propiedades de las células microbianas. Bueno, pues primero la célula microbiana es una unidad aislada de otras células por una membrana celular que contiene sustancias químicas y su estructura subcelular. Entre sus propiedades tenemos la evolución, que son los cambios físicos, químicos que originan el proceso celular. Por otro lado, el intercambio genético se da con la separación de las células y la recombinación de los cromosomas que intercambian material genético generando diversidad de géneros. También encontramos que una de sus propiedades es el crecimiento. Allí es donde las células incrementan sus cromosomas y se preparan, para la división celular. El metabolismo es la reacción química donde se convierte el alimento en energía. La comunicación también es parte fundamental, es donde las células se comunican entre sí y se transfieren la información de una a otra, ¿sí? Por medio de señales directas, donde emiten sustancias importantes para el crecimiento, donde las células aumentan su cromosoma. Ese es el crecimiento, básicamente. La quinta pregunta, allí nos indican que qué factores controlan la abundancia y la diversidad de las poblaciones microbianas. Como pues lo habíamos visto en la lectura, son 3 fundamentales que yo pude determinar, que son las condiciones de temperatura y pH, ausencia de oxígeno y bacterias anaerobias. Entonces, las comunidades microbianas se relacionan de manera natural entre ellos y de allí depende si es beneficioso o perjudicial
de acuerdo a la asimilación de nutrientes de los microorganismos. Entonces, por eso les estaba diciendo que digamos que hay microorganismos que no se pueden adaptar ni a la temperatura, o que si se adaptan a la temperatura no se pueden adaptar al oxígeno. Básicamente esto es lo que son los factores fundamentales que controlan la abundancia y diversidad de las poblaciones microbianas. ¿Cómo se clasifican los organismos de acuerdo a su condición de hábitat o ambiente en el que viven? Entonces, pues nada, los microorganismos se clasifican de acuerdo a su ambiente y lugar donde pueden vivir entre ellos. Tenemos los aerobios, anaerobios, hidrobios y admobios. Los aerobios son aquellos que necesitan de oxígeno, ¿sí? Así como las plantas, los animales. Por el otro lado tenemos los anaerobios. Estos, a diferencia del otro, no necesitan oxígeno y allí encontramos las bacterias presentes, digamos, en los procesos digestivos y pues obviamente también en el ser humano, en los animales, perdón. También tenemos acá los hidrobios, que son aquellos que viven en el agua del suelo como nematodos, bacterias, procariotos. También tenemos los admobios, que son aquellos que se adaptan a estar o vivir fuera de la superficie del suelo, como los hongos, los moluscos, los vertebrados. Acá, séptimo, ¿cómo se clasifican las bacterias de acuerdo a su forma y agrupación? Eso teniendo en cuenta la lectura en la página 34 y 35. Entonces, estos se clasifican de tres maneras. El coco, que son las esferas, que son bacterias en forma de círculo o esférica, que la vemos acá al costado derecho superior. Los bacilos, que son pues los bastones, son en forma cilíndrica o de bastón. Los tenemos acá en este lado, ya los vemos. Tenemos también las espiroquetas o espirales o hélices, que son bacterias en forma de espiral. Acá está, los espirilos. ¿Y cómo es su agrupación? Bueno, esta agrupación se da después de que hay una división celular. En este caso, pues los cocos forman cadenas acá alargadas, como los estreptococos. Acá vemos a la parte superior derecha un ejemplo, la imagen de la mitad. Y otros también se agrupan en racimos como bacterias estafilococos. Acá pues lo vemos. Tenemos pues ejemplos en los tres casos de los bacilos y los espirilos. ¿Dónde se encuentran los microorganismos en la Tierra o cómo se encuentran distribuidos en diferentes hábitats? Bueno, acá los microorganismos se encuentran en la Tierra, se encuentran también en diferentes ambientes naturales o en cualquier lugar donde ellos puedan adaptarse, donde ellos asimilen el ambiente y el entorno para poder sobrevivir en sí. Entonces, cada microorganismo, perdón, se ajusta al ambiente para poder vivir. Pues obviamente ya como vimos en diapositivas anteriores, vemos que se pueden encontrar en el agua, que se pueden encontrar en la tierra, porque digamos que son diferentes hábitats y diferentes microorganismos que pueden adaptarse pues a cualquier lugar dependiendo su necesidad, por decirlo así. No, bueno, ¿cómo se beneficia la agricultura de los microorganismos? Bueno, los microorganismos, así como ya lo habíamos dicho, son importantes para la agricultura porque, como se mencionó, son los que descomponen la materia orgánica, ayudan con la liberación de nutrientes para que puedan ser asimilados por las plantas y también actúan como bioestimulantes. Adicionalmente, pues benefician la agricultura porque pues ayudan a la germinación de semillas, incrementan la floración, mejoran la estructura física de los suelos y pues asimismo la fertilidad de cada suelo. Pues acá tenemos las referencias bibliográficas, el documento pues que me pareció muy interesante, que es el de Madigan y pues Montenegro. Nada, pues muchísimas gracias.